Buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan hoy en las sesiones científicas de servicios de sangre que son organizadas por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Global Healing. Hoy tenemos el honor y el gusto de presentar a la doctora Graciela León de González, que muchos de ustedes ya conocen. Ella ha ocupado diferentes roles directivos en el GESIAM y asimismo se desempeña en el Banco Municipal de Sangre del Distrito Central de Caracas en Venezuela. Ella nos va a presentar hoy el tema de transfusión de eritrocitos en desórdenes hematológicos. Y antes de cederle la palabra a la doctora Graciela, recordarles a todos que una vez que ella termine con su presentación, vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentarios, y podrán hacer ya sea en la sección del chat o levantando la manita en el botón, en el icono, y yo con mucho gusto les voy a ceder la palabra. Sin más por el momento, nuevamente dar las gracias por acompañarnos y darle las gracias a la doctora Graciela León. Por delante, doctora. Pues gracias, Roberto, por tu gentil invitación y tu presentación. Y antes de nada, pues agradecerle a la Organización Panamericana de la Salud y a Global Healing por haber dado este auspicio importante para hacer este programa de los webinars, que ha sido muy exitoso y creo que de gran ayuda para nosotros. Obviamente, pues al tiempo permitirme estar hoy en esta discusión, el que vamos a ver ahora, que es el de transfusión de eritrocitos en desórdenes hematológicos. El objetivo de la charla es conocer hasta el momento la evidencia que tenemos, que no siempre es la mejor, que soporta la actual práctica de la transfusión en pacientes con estos problemas hematológicos y, bueno, las limitaciones que existen, porque la evidencia es la de los trabajos randomizados, controlados, y no en todos los casos tenemos buena calidad de la evidencia. Hay mucha respuesta que tienen los expertos, el consenso que tienen estos grupos de trabajo en las acciones que manejan grandes cantidades de pacientes, lo que muchas veces prevalece. Y por lo que los objetivos de la transfusión en pacientes con trastornos hematológicos emblemáticos, que son la hemolítica autoinmune, que ya la vimos en el 2016, toda una charla de ella, en desórdenes hemolíticos congénitos, entre ellos pues el defecto de la estructura y la síntesis hemoglobina, cuyos representantes mayores son la anemia drepanocítica y la talasemia, y por último en el síndrome mielodisplásico. Seguir hablando sobre los efectos indelebles que tiene la transfusión en este tipo de pacientes, que para pues hay algunos trastornos muy particulares. En relación a la anemia hemolítica autoinmune, pues recordar que el tratamiento de la anemia con anticuerpos calientes, en primer orden son los esteroides, que es la droga de primera línea, luego la esplenectomía y el rituximab como y procedimientos de segunda línea, y luego una cantidad de medicamentos de tercera línea. Eso es tratamiento fundamental. Las anemias por anticuerpos fríos, pues evitar las bajas temperaturas, y el rituximab, que es la droga que más se está utilizando hoy en día. Y en casos de las anemias hemolíticas secundarias, pues tratar la enfermedad de base en paralelo con el trastorno hemolítico. La transfusión en los casos de anemia hemolítica autoinmune es un tratamiento de soporte. El objetivo es mantener la oxigenación tisular hasta que los medicamentos logren su efecto en reducir y controlar la hemólisis. Siempre decimos que hay que evitar las transfusiones innecesarias. En estos casos es todavía más recomendable hacer las transfusiones con mucho cuidado por las características inmunohematológicas que presentan estos pacientes, pues como su problema de base, el trastorno autoinmune. Pero en los casos en que se requiere hacer la transfusión, tampoco es bueno retardarla, porque podemos incrementar morbilidad y también pueden haber mortalidad. Al umbral recomendado para transfusión no existen en las anemias hemolíticas un umbral como lo pueden existir para otro tipo de patologías, como en el paciente crítico, en las transfusiones en las operaciones de cirugía cardiovascular, etcétera, que ya están bastante debilitados a nivel de a nivel internacional, basados en evidencias y trabajos prospectivos y randomizados. Pero las anemias hemolíticas autoinmunes no tienen un umbral recomendado
y la decisión de transfundirse va a basar en las características del paciente, en las comorbilidades, en la capacidad que tengan de poder manejar la anemia, habilidad de la anemia en cuanto a la velocidad de instalación y hallazgos clínicos que el paciente se presenta en el momento en que acude a la consulta. Puede ser, por ejemplo, por anemia, insuficiencia respiratoria, isquemia cardíaca, isquemia cerebral, y en esos casos pues nos está alertando de que hay un problema severo de hipoxagenación tisular. Entonces, siempre la comunicación entre el médico tratante y el laboratorio de inmunohematología, laboratorio de banco de sangre. La dosis recomendada es comenzar con una unidad en adultos o 10 mililitros por kilogramo de peso, transfundir y evaluar, hacer una transfusión titrada, porque esa transfusión paso a paso es mejor para evitar transfundir de más y evitar las consecuencias que pudieran darse de estas transfusiones. Los eritrocitos que utilizamos en estos casos son leucorreducidos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se nos puede presentar las anemias hemolíticas autoinmunes? Puede ser a nivel de la emergencia que venga un paciente en un estado de bastante severidad, con 3 gramos de hemoglobina, con toque de sensorio, con un colénico, y el médico, mientras está evaluando y a lo mejor todavía no tiene precisado el diagnóstico, pues solicita sangre para transfundir a este paciente que tiene una anemia severa. Y puede pasar porque el banco de sangre les comunica al médico que no tiene sangre compatible porque todas las que ha cruzado le ha salido incompatible, y esto gracias a la presencia de las panaglutininas que en una crisis hemolítica autoinmune están presentes, ¿verdad? Estas panaglutininas, recordémonos que reaccionan contra elementos que son universales en los glóbulos rojos, como es el sistema RH, las glicoforinas, la proteína banda 3, que están en todos los glóbulos rojos, y por lo tanto la aglutinación va a ser completa con la mayoría, con todos los glóbulos rojos. Entonces, esto va a generar cierta miedo a tanto el banco de sangre en entregar una transfusión incompatible, como el médico que a lo mejor no tiene mucho conocimiento del caso, si es un residente o no tiene tanta experiencia en el manejo de estos pacientes. Importante es bajar un poco ese nivel de aprehensión que puede haber, y para ello es muy necesario saber los antecedentes del paciente, si tiene antecedentes de embarazo, si es mujer, o de transfusiones anteriores, ya que estas son las condiciones que existen para que el paciente pudiera generar los anticuerpos, que son los que en principio pueden hacer una reacción post-transfusional y agravar el cuadro que está presentando el paciente. Si el paciente no tiene estos antecedentes, pues debemos de disminuir ese nivel de estrés, de incertidumbre, porque ya estamos partiendo de que los anticuerpos que están dando la incompatibilidad son autoanticuerpos. En un paciente que acude en este estado de emergencia, que necesitamos transfundirlo, lo ideal es transfundirlo con glóbulos rojos leucorreducidos o RH compatibles. Dicen en los escritos, libros, en las recomendaciones de los expertos, que sea la menos incompatible. Pero yo pongo interrogada porque es necesario o es importante que sea compatible para los autoanticuerpos. Ahora, con los autoanticuerpos, ok, si podemos seguir una menos incompatible, podría ser, pero a veces es imposible. La incompatibilidad es fuerte con todas las unidades que estamos haciendo el cruce, y por lo tanto no podemos, aunque esto suceda, no podemos dejar de transfundir al paciente si realmente hay una necesidad. Lo mismo pasa con la prueba cruzada en vivo, que también es una recomendación histórica, pero que ya se ha visto que tampoco ofrece grandes beneficios para el paciente. Importante también es probar que estos glóbulos rojos sean de igual fenotipo RH y KEL, y si es posible que sean negativos para el DUFI-A y para el KIT-A, si hay esa posibilidad en el banco de sangre. Si no tenemos los antecedentes del paciente o hay posibilidad que esté sensibilizado, pues debemos tomar una muestra previa a la transfusión, paralelo, ir haciendo las evaluaciones inmunohematológicas. En caso de que el paciente nuevo llegue a la consulta o a la emergencia y no requiera en una forma urgente transfusión, pues podemos hacer entonces un estudio inmunológico completo y hecho para saber cuál es el estatus inmunológico del paciente en ese momento. Debe hacer la investigación de qué es lo que está pegado a la membrana del glóbulo rojo, si es IgG, si es complemento, si es AMBA, incluso si es GM o IgA, hacer fenotipo ampliado y hacer la investigación de la
presencia o ausencia de anticuerpos ocultos y para realizar una serie de procedimientos como autoabsorción, aloabsorciones diferenciales, o absorciones con células de fenotipo creado similar al del paciente. En caso es necesario hacer el genotipaje. Y todo esto consume tiempo, es una transfusión costosa, pero bueno, es el deber ser en pacientes que tienen estos fenómenos o estos temas de anemia hemolítica autoinmune. En ellos también una alta tasa de alosensibilización. En la literatura está reflejado entre un 15 o un 40%, aunque en promedio más o menos un 20%. Y por tanto, si hacemos una transfusión en estos pacientes, es recomendable posteriormente volver a evaluar desde el punto de vista hematológico por si ha adquirido algún anticuerpo o si ya estaba sensibilizado, si tiene otro nuevo anticuerpo. En caso de que tengamos el paciente ya conocido y esté sensibilizado, pues en las transfusiones que requieran en el futuro deben ser también negativas para los anticuerpos detectados, para eliminar la posibilidad de una reacción transfusional. Debemos tener en cuenta que si ocurre hemólisis intravascular significativa, la transfusión excesiva puede condicionar a daño renal y agravar la inflamación sistémica. Transfundir sangre del mismo fenotipo que el paciente, reducir los riesgos a una reacción hemolítica por los anticuerpos ocultos, pero no se elimina, porque existen muchos antígenos en el glóbulo rojo y nosotros solamente estamos evaluando los más inmunogénicos, los más importantes, pero pudiera haber una sensibilización contra alguno otro. También el fenotipaje molecular puede fallar porque hay genes silentes y mutaciones y esto puede darnos alguna falla en el fenotipaje. Y cuando se transfunde, aun cuando se transfunda sangre fenotipada, la vida media de los glóbulos rojos transfundidos va a ser menor que un paciente que no tenga un proceso de anemia hemolítica autoinmune, porque los anticuerpos se van a fijar a la membrana de esos glóbulos rojos que están entrando en la circulación y por supuesto pues la vida media va a ser más corta. En esta diapositiva vemos un trabajo de la doctora Barcelini, colaboradora, que es una mujer que ha escrito mucho, ha trabajado mucho en anemia hemolítica autoinmune, y ella refleja un grupo de pacientes bajo su control, son 308 pacientes con anemia hemolítica autoinmune primaria, y fíjense que lo grafica en los tipos de anemia hemolítica por anticuerpo caliente, por anticuerpo frío, mixta o atípica. La columna rosadita son los que tienen menos de 6 gramos, y fíjense que la gran mayoría tiene más de 6 gramos en el momento de su presentación de una anemia hemolítica, excepto los que tienen anemias hemolíticas mixtas o las atípicas, que son usualmente los que llevan una anemia más severa y que a veces son más difíciles de contar médicamente. Estos pacientes, 37% se fueron transfundidos, y de los 37 de ese grupo de pacientes, que fueron 115, 33% no alcanzó la eficacia transfusional, considerándose como eficacia transfusional el mantenimiento de 1 gramo de hemoglobina después de la transfusión en 3 días. Esto sucedió en pacientes con anemia severa, que fueron los que requirieron más transfusión, pero nos habla lo que habíamos dicho al principio, de lo importante en estos pacientes el tratamiento farmacológico, y muchos de los pacientes que más requieren transfusión son los que menos se benefician con la transfusión porque no es estable, no la mantiene, no hay una eficacia transfusional. Vamos a pasar ahora a la anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica es una anemia congénita que resulta de una mutación que ocurre en la beta-globina, en la posición sexta, en el aminoácido sexto, en el cual un ácido glutámico se transforma en valina, es cambiado por valina. Y esa mutación va a producir un cambio en la estructura de la hemoglobina que se va a denominar hemoglobina S. Y eso hace que el glóbulo rojo, cuando se oxigena, cambia de forma discoide a forma de media luna o forma de hoz, y además va a hacer que este cambio de forma obedece a que la hemoglobina se polimeriza. Entonces, utilizar la hemoglobina en el interior hace que el glóbulo rojo sea mucho más viscoso, cambie de forma, y además se traduce en una serie de alteraciones en la membrana que lo hace que sean más susceptibles a adherirse al endotelio, y también
más hipercoagulable. Por eso se dice que la sangre de los drepanocíticos es más viscosa que la de las personas que no tienen este defecto en la hemoglobina. Y esto hay que tenerlo en presente porque la hiperviscosidad es una de las posibles complicaciones de la transfusión en los pacientes drepanocíticos. Como objetivo de la transfusión, la drepanocitosis, la mejora en la oxigenación tisular al aumentar la hemoglobina y el hematocrito, como en toda anemia, pero es evitar o revertir la vasoclusión, al sustituir la hemoglobina S por hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, y de esa manera se mejora la microcirculación y se reduce la hiperviscosidad. Por otra parte, incrementar la saturación de oxígeno al diluir la hemoglobina S, reducir la eritropoyesis y reducir la lesión vascular, ya que está reduciendo la hemólisis por una parte y la inflamación también de otra parte. La opción en estos pacientes ya más definitivo es la del trasplante de progenitores hematopoyéticos, que ya hay en la literatura casos reportados. Esta es la parte de abajo de la diapositiva es dinámica, pero no la podemos ver así. Cuando ustedes tengan las diapositivas, si la van a ver, donde se nota cuando el glóbulo rojo se desoxigena, que se transforma en glóbulos rojos de drepanocítico en forma de media luna, y van aglomerando, se van apilando en las funciones de la circulación pequeña, de la microcirculación y de los vasos pequeños, y se logra entonces una especie de trombos de obstrucción de la circulación, que son los que van a generar las crisis dolorosas o las crisis vasoclusivas en estos pacientes, que es lo fundamental, característico de la evolución de la enfermedad, y esto puede suceder en cualquier parte del organismo. A nivel cerebral condiciona un ACV, a nivel pulmonar condiciona un tórax agudo, etc. Esto es la fisiopatología clásica típica de este tipo de problemas. ¿Qué eritocitos vamos a utilizar? Pues que sean hemoglobina S negativo, porque recordemos que la hemoglobina S puede estar en forma de portador asintomático y un donante puede ser portador de hemoglobina S. ¿Y por qué negativo? Bueno, porque los drepanocíticos deben recibir los rojos leucorreducidos, y al pasarlos por el filtro, los drepanocitos son adherentes a las mallas de los filtros y se impide la leucorreducción. Si vamos a querer aumentar la hemoglobina A por la hemoglobina S y vamos a transfundir hemoglobina S, pues no sería muy lógico, si no nos van a tener los resultados esperados, y por otra parte se puede estimular el fenómeno de drepanocito. Entonces, los rojos también pueden ser lavados en caso de que hayan fenómenos alérgicos severos. Deben tener 2 semanas de almacenamiento, por aquello de la lesión de almacenamiento, que es mejor el glóbulos rojos de los tiempos de almacenamiento, y de igual fenotipo RH y si es posible fenotipo ampliado, que eso es un poco más difícil porque es más costoso y se retarda un poco más la búsqueda de la transfusión compatible. Las evidencias que apoyan todas estas recomendaciones son por lo general de moderadas a bajas, sin embargo es lo que hay, pero por consenso de los grandes institutos y de los grandes grupos que manejan pacientes drepanocíticos, pues esas son las recomendaciones que se tienen para el uso de los eritrocitos. Darse las autotransfusiones y las transfusiones de familiares en caso de pacientes que tienen candidatos a trasplante de médula ósea. Ahora, el tipo de transfusión. En él podemos emplear 2 tipos de transfusión. Llamada transfusión simple, que es la transfusión usual, que se hace cuando el paciente disminuye sus niveles de hemoglobina y hematocrito por de los ya disminuido, porque estamos hablando de una anemia crónica congénita, y por ejemplo un 20% o 2 gramos por debajo de los niveles que usualmente maneja. En este caso debemos transfundirlo a 10 mililitros por kilogramo de peso o una unidad en un adulto. Debemos tener el cuidado de no sobrepasar el hematocrito posterior al 30% para evitar lo que les había dicho al principio, la hiperviscosidad, que en ellos es un problema. Tenemos otra modalidad que es el recambio sanguíneo, o a través de una exsanguinotransfusión parcial, o más frecuentemente en los últimos años con la eritrocitaféresis. En nombre de que se emplean estos mecanismos, el paciente va a tener anemia, porque cuando hacemos un cambio, queremos hacer un cambio de hemoglobina S a hemoglobina A, pues a veces el paciente no está anémico. Con estos procedimientos vamos a reducir la hemoglobina
S y vamos a alcanzar un hematocrito mayor en un tiempo muy corto, y con estos procedimientos también se reduce la posibilidad de la hiperviscosidad y también se reduce la sobrecarga de hierro, que es otra complicación que tienen estos pacientes que tienen transfusiones muy frecuentes, que son politransfusidos y que vamos a ver, a veces necesitan transfusiones crónicas. Se hacen eritrocitaféresis, la hemoglobina final puede ser mayor, puede llegar a 12 con 66% de hematocrito, siempre y cuando la hemoglobina A esté en un 70%. Es decir, la S se ha reducido a un 30%. La baja de esto es que se requiere una vía central, la cual por la característica del hepanocito se trombosa con facilidad. En estos procedimientos se usa mayor cantidad de sangre halogénica, es más laboriosa, es más costosa. En cuanto a los regímenes de transfusión, existen también los regímenes de transfusión. El transfusión aguda, intermitente o esporádica, que es cuando el paciente tiene un problema agudo de la hemoglobina y requerimos solucionarlo puntualmente, y regímenes de transfusión crónico. En ambos tipos se puede utilizar la transfusión simple o el recambio sanguíneo. En transfusión crónica se emplean pacientes que tengan complicaciones crónicas o recaídas frecuentes de esas complicaciones. Se debe ir con una hemoglobina en 10 y con una hemoglobina A en 70%. Es decir, lo ideal es comenzar con una eritrocitaféresis y con un recambio sanguíneo. Y la sucesiva se va a hacer cada 3 o 4 semanas. Pueden utilizarse transfusiones simples o puede seguirse con recambio sanguíneo. La dosis 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso, no sobrepasar los 2 gramos, el 36% de hematocrito, y mantener la hemoglobina S en menos de 30% o en 30%. Cuando se somete un paciente a un régimen de transfusión crónica, hay que vigilar la sobrecarga de hierro y hay que considerar la administración de los quelantes de hierro, y también el uso de otras alternativas que reducen la necesidad de sangre, como es la hidroxiuria, que para un buen grupo de pacientes de hepatocístico ha sido de mucha utilidad, porque aumenta los niveles de hemoglobina fetal y impide los fenómenos de vasoclusión y mejora pues, los niveles de hemoglobina. Realizan los recambios sanguíneos, ya el tiempo entre una transfusión y otra puede ser un poco más prolongado, puede llegar a ser cada 0 o cada 8 semanas. Estas de guías, esta es la del Reino Unido, pero también existe una muy parecida en el Hospital de Georgia, que es un instituto que tiene gran experiencia en el manejo de hepatocitosis, o en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Son guías muy parecidas, donde guían a las personas en el manejo transfusional según la meta o según el objetivo de la transfusión. Aquí están los casos donde la meta primaria es corregir la anemia, y por supuesto pues ahí vemos que la recomendación en casi todo este tipo 1, la evidencia no siempre es buena. En la primera parte, cuando la meta es corregir la anemia, por ejemplo en la crisis plástica, que secundaba una infección por parvovirus B19, que lo pueden ver en estos pacientes, pues tenemos que utilizar la transfusión simple. En el trabajo son los casos de complicaciones, lo que se requiere es reducir la hemoglobina S y cambiarla por hemoglobina A. Aquí también, obviamente, al querer sustituir hemoglobina S por hemoglobina A, lo recomendable son los recambios sanguíneos, y en los casos puntuales se hacen en forma aguda, en esto y en otros casos, como para prevención del accidente del cerebrovascular, se hacen entonces de forma crónica, igual que para la prevención del infarto cerebral silente. Fíjense que en estas dos recomendaciones son 1A. Hay una buena data de gran calidad que apoya esta conducta. En los casos también hay recomendaciones de transfusión simple o recambio sanguíneo, dependiendo de si el riesgo de la cirugía es bajo o medio, o si es una cirugía de alto riesgo, que tenga alto tiempo bajo anestesia. Pero siempre me gusta recalcar que en los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, es importante el equipo que va a tratar al paciente, tanto el cirujano como el anestesiólogo como el hematólogo.
importante que el paciente esté muy bien oxigenado, que vaya sin ningún problema infeccioso a la operación, por supuesto, en operaciones que son programadas, que se le haga una buena oxigenación, que el frío de los quirófanos, que usualmente tan alto, pues se le prevenga al paciente la hipotermia, y porque estos son factores que van a incrementar la crisis drepanocítica. Lo que el embarazo tenemos que no existen unas indicaciones formales de algún tipo de transfusión, sino que si la paciente presenta alguna de estas complicaciones, pues según lo que hemos dicho, según lo que recomiendan las guías. Pero siempre se dice que la opinión de los grupos de expertos que controlan estos pacientes siempre se debe tomar en cuenta y es importante para generar un buen manejo de ellos. Con relación a los efectos adversos, bueno, ya hemos hablado de la hiperviscosidad, un poco de la sobrecarga de hierro, también pues la transmisión de infecciones por la transfusión, ya que son politransfundidos. Este es un riesgo que va a depender de la seguridad de la sangre del sitio donde se transfundan estos pacientes, y la carga circulatoria, que también se pueden ver porque estos pacientes en el tiempo pueden hacer problemas a nivel cardíaco, y la sobrecarga circulatoria es posible que se, entonces que cuidados en la manera como se transfunde. En cuanto a los efectos inmunológicos, pues está la inmunización, en cuanto a que la proporción, según los autores, está entre 5 y 8%, también la autoinmunización posterior a la transfusión, que está en el orden de los 4 al 10%. En las reacciones hemolíticas posttransfusionales son más frecuentes que en otros pacientes, sobre todo en las transfusiones que son por alta, porque existe lo que se llama la defensa de los títulos de los anticuerpos. Entonces, un paciente que esté sensibilizado, pero que se va disminuyendo los títulos de manera que si se transfunde en otro sitio donde no se conozca la historia inmunomatológica del paciente, tener una prueba cruzada compatible y resulta que se están necesitando unos glóbulos rojos que tienen antígenos que pueden despertar la memoria inmunológica y pueden hacer una reacción hemolítica posttransfusional. En el CITES también se ve el llamado síndrome hiperhemolítico, que es un cuadro bastante grave que se caracteriza por la reducción de los niveles de hemoglobina por de los niveles que tenía antes de la transfusión. Son bastante severos, porque muchos hay que manejarlo a nivel de terapia intensiva para evitar pues, que tenga un desenlace fatal. Por la inmunización, bueno, ellos se van a inmunizar más que otros pacientes, pues la mayor recepción de transfusiones, tienen mayor contacto con sangre halogénica. Hay un factor muy importante que es la etnia. La drepanocitosis surge en África y los pacientes drepanocíticos son descendientes de raza africana, de raza negra, y ellos tienen también unas características particulares en sus antígenos eritrocitarios. Son más frecuentes el fenotipo R0R, el RH, y también variantes antigénicas parciales, tanto del antígeno D como del resto de los antígenos del RH. Fíjense que es frecuente el fenotipo A negativo, el D negativo, el SS1 negativo, el KIT negativo. Entonces, al recibir sangre de otros fenotipos, de otras etnias, van a tener ese choque, pues, esa diferencia, y van a tener posibilidad de hacer autosensibilización. Por parte, estos drepanocíticos son altos respondedores, buenos respondedores, hacen buena respuesta inmunológica, y se dan casos de que tienen sensibilización por más de un anticuerpo, hasta 4, y una vez tuvimos un caso en el banco de sangre que tenía 6 anticuerpos diferentes. Bueno, con respecto al descenso de los títulos, pues ya lo mencionamos. Muy hermoso, muy interesante, de show colaboradores, en el cual 182 pacientes africanos con anemia drepanocítica que recibieron transfusión de sangre fenotipada para el sistema RH y sí tuvieron alto nivel de sensibilización. Ellos demuestran en este caso que tanto los que recibieron transfusión episódica o esporádica como los que recibieron transfusión crónica tuvieron altos niveles de aerosensibilización. Pero lo más curioso es lo que
les voy a mostrar en este gráfico. Aquí en el gráfico A están todas las especificidades de los anticuerpos testados. Y fíjense que las columnas mayores son los anticuerpos contra los antígenos del sistema RH. Estamos hablando de individuos que se transfundieron con sangre de igual fenotipo RH. La columna oscura es de los transfundidos crónicamente y la punteada de los transfundidos episódicamente. En el gráfico D, aquí observamos que en la columna oscura son los pacientes, este es el antígeno D, los que tienen anti-D siendo D positivos. Y en este pequeño porcentaje que tienen anti-D siendo D negativo y habiendo recibido sangre D negativa. Aquí en esta otra columna es para el anti-C, en la columna oscura son los que hicieron el anti-C siendo C positivo y habiendo recibido sangre C grande positivo. Y en la columna blanca tienen anti-C grande, pero que eran C negativo y habiendo recibido sangre C negativo. El mismo comportamiento para el E grande, y aquí en el pequeño todos tuvieron el antígeno E positivo y recibieron sangre E positivo. Entonces, los que finalmente concluyen los autores. Ellos, de estos 182 pacientes, 71, o sea, 58% se inmunizaron los que recibieron transfusión crónica y 15% los que tenían transfusión espórica. De los 146 anticuerpos identificados, 91 fueron inexplicablemente contra el sistema RH. 56 pacientes eran fenotípicamente positivos para el correspondiente antígeno y 35 en pacientes que carecían del antígeno y fueron transfundidos con glóbulos rojos compatibles. Hicieron un genotipaje de alta resolución y demostró variantes alélicas en el 87% de los individuos. Estos resultados sugieren que alelos del RH alterados tanto en donantes como en pacientes contribuyó al hecho de la sensibilización. Fíjense lo que hablamos en la diapositiva anterior de las variaciones étnicas y de las variantes parciales que se ven en los pacientes de manera pues, con bastante frecuencia. Con la sobrecarga de hierro, que es el otro punto importante en estos politransfundidos con transfusiones crónicas, vemos que es importante tener el seguimiento de la acumulación de hierro en miligramos por kilo por día. Y cuando tenemos un régimen de transfusión crónica donde el blanco es tener hemoglobina S en menos del 30%, la acumulación de hierro por kilo por día es de 0,32, que es bastante alta si lo compro con la cantidad de hierro que uno normalmente acumula diariamente. Y de esta manera hay que usar la cantidad de la dosis de los quelas de hierro inicial de feraxirox o de feroxamina para que el paciente no tenga esos depósitos de hierro que van a producir lo que se llama una hemosiderosis y van a producir también una disfunción orgánica. Ahora fíjense comparando lo que sucede con esta transfusión crónica hecha con transfusiones simples, vemos lo que sucede si lo hacemos con eritrocitaféresis. El depósito de hierro, la acumulación de hierro es mucho menor y por tanto las dosis utilizadas que antes de hierro pues también son menores. Pero esto es muy necesario que el médico que trata a los pacientes tenga su récord y pueda hacer el seguimiento de la acumulación de hierro, que es uno de los efectos adversos de la transfusión. Vamos para los síndromes talasémicos. Son otros trastornos de la hemoglobina en cual no es cualitativo la alteración, sino cuantitativo. Entonces son desórdenes cuantitativos que alteran la correcta síntesis de la harina de globina, afectando la producción de hemoglobina. Entonces, si altera el gen que sintetiza la beta-globina, se va a denominar beta-talasemia. Y si afecta alguno de los genes de la alfa-globina, se va a denominar alfa-talasemia. La presentación clínica de evolución de estos pacientes es muy válida, pero en general podemos dividirlo en dos grandes grupos, los que son transfusión dependiente y los que son transfusión independiente. En la flecha de acá vemos que todos estos que están aquí arriba son los que son transfusión no dependiente y tienen diferentes de posibilidad de utilizar la transfusión en una forma muy eventual, en una forma intermitente, pero estos que están aquí abajo, en la parte proximal de la flecha, son los que son transfusión dependiente.
y van a ser los que tienen hemoglobina S no deleccional, los que tienen beta-talasemia mayor y los que tienen hemoglobina S severa con beta-talasemia. Estos son los casos a los cuales vamos a referir en cuanto a los requerimientos transfusionales. Objetivos de la transfusión en los pacientes talasémicos, pues corregir o compensar la anemia y sus consecuencias, suplir la eritropoyesis inefectiva, que es la causa fundamental en estos pacientes dependientes de transfusión, para evitar los cambios o deformaciones óseas y la esplenomegalia masiva. Esta esplenomegalia masiva surge porque ellos, en el afán de suplir esa anemia tan grande que tiene, se produce lo que llaman eritropoyesis extramedular. Entonces, en el vaso también trae compensar esa anemia. Y por otro lado, inhibir la excesiva absorción de hierro gastrointestinal que además estos pacientes tienen. Y no van a tener aumentados los depósitos de hierro por las transfusiones, sino por la excesiva absorción de hierro a nivel gastrointestinal, que es una circunstancia que se ve en estos pacientes. La acción potencial, pues igual que la drepanocytosis, el trasplante de progenitor hematopoyético. La transfusión en los talasémicos es crucial para la sobrevivencia y asegura el apropiado crecimiento y desarrollo. Si ustedes han visto un talasémico, seguro que no se le ha olvidado nunca, porque ellos fenotípicamente son muy característicos. Tienen una proporción craneofacial un poco diferente al individuo no talasémico por esa expansión que tienen las tablas del cráneo para compensar pues, la producción de eritrocitos. Igualmente son de menor tamaño, tienen un desarrollo un crecimiento y un desarrollo menor que una persona que no sea sémica, y las consecuencias clínicas de esta anemia, pues por una parte la calcificación de la médula ósea por esa expansión que tiene en lugar de suplir la anemia, la deformación ósea con propensión a fracturas, una gran patosplenomegalia, retardo del crecimiento y del desarrollo, un estado hipermetabólico, y además, pues, estos requerimientos transfusionales de la edad muy temprana, desde que están muy pequeños, ya ellos requieren de transfusiones. Los eritrocitos que se usan en los talasémicos son muy similares a los que se recomiendan en los drepanocíticos. Aquí se recomienda también que en los sitios donde se puede extraer doble producto de rojos antes, pues estos dobles productos sean para estos pacientes que tienen tan altos requerimientos transfusionales para dar el contacto con diferentes algénicos. También la eritrocitoféresis como mecanismo para reducir la sobrecarga de hierro. En esta bajo el doctor Vichinsky, que es una persona también, un experto en talasemia y en drepanocytosis, son pacientes controlados en el CDC y son 207 pacientes. Fíjense que tenemos estos gráficos del círculo en la parte rosada, son los que, estos de transfusión crónica, que es la mayor parte de los pacientes. El círculo rosado están representados los beta-talasemia mayor. Luego, estos pequeños dan las beta-talasemia intermedias, que son grupos de alfa-talasemia, los síndromes de alfa-talasemia y de hemoglobina E alfa-talasemia. Como otras alteraciones que ellos consiguieron en esta evaluación, pues encontraron hemosiderosis en todos los grupos, la medición de ferritina, que es un marcador importante para medir los depósitos de hierro, fue significativa más alta que en los crónicos. El 78% había recibido el tratamiento que antes. Esplenectomía se le tuvo que realizar al 45% de los casos. Esta esplenectomía está indicada sobre todo cuando los requerimientos transfusionales van incrementándose, porque se produce lo que se llama el hiperesplenismo. 24% tuvieron marcadores para las infecciones transmitidas por la transfusión, algunos marcadores presentes, reacciones transfusionales. La sensibilización se vio en el 23% de los que estuvieron sometidos a transfusión crónica y en el 13% de los que recibieron transfusión intermitente, muchos con inmunización por múltiples anticuerpos, y la inmunización se consideró un predictor independiente de la autosensibilización, que en estos grupos estuvo en el 6.6%.
0.5%. Ahora vemos las recomendaciones para transfundir tanto del Hospital de Oakland, que es un hospital que se dedica al tratamiento de estos pacientes, y la Federación Internacional de la Talasemia. Tiene criterios de laboratorio para realizar la terapia transfusional regular y es los niveles de hemoglobina en 7 gramos en un estado estable, medido en 2 oportunidades diferentes con 2 semanas de diferencia. En ambos está la misma recomendación. Pero como hay criterios de laboratorio, están los criterios clínicos, son el bajo crecimiento, cambio dismórfico, incapacidad para mantenerse y hacer sus ocupaciones habituales, etc. El nivel de hemoglobina para indicar una transfusión una vez que ya esta persona está sometida a un régimen de transfusión, porque van a ser de transfusión dependiente, pues mantener, es comenzar la transfusión en 9-10 gramos por decilitro. Fíjense que es un poco más alto que lo que ponemos en los pacientes que no tienen este tipo de problemas. Y si tiene insuficiencia cardíaca, 10 a 12 gramos de hemoglobina ya se considera importante para hacer la transfusión. Esto con miras a tener los niveles en 14 gramos, 14 o 15 posterior de la transfusión, y de esta manera ellos tienen mejor calidad de vida y logran compensar todos estos trastornos dados por la eritropoyesis infectiva. La frecuencia de la transfusión está a 3 o 4 semanas, por lo general, o cada 5 semanas, y en los pacientes con problemas cardíacos de mayor edad, pues a veces es requerido cada 2 semanas con menor cantidad de sangre para evitar las complicaciones de sobrecarga cardíaca. Pero fíjense que son umbrales más altos. La complicación por la transfusión, la primera es la sobrecarga de hierro, y debemos utilizar los quelantes de hierro en forma precoz, el monitoreo continuo tanto de los valores de ferritina, que son los que nos van a dar los valores de depósito, pero también vigilar los depósitos hepáticos. Hasta unos años había que hacer una biopsia hepática, pero hoy en día se cuenta con la resonancia magnética que nos da unos valores de los depósitos de hierro bastante fidedignos, tanto a nivel hepático como a nivel cardíaco. Y utilizar los recambios sanguíneos para evitar el depósito de hierro mayor. Tiene una alta transmisión de infecciones por la transfusión, y la hepatitis C es alta en estos talémicos. Es muy frecuente ver hepatitis C en ellos, que es otro marcador importante para disminuir la funcionalidad del hígado, que ya en ellos está alterada con la hemosiderosis. Y la utilización, que según los autores, puede ser de 5 y 20%, un poco más baja que la de los drepanocíticos, porque habla de la tolerancia inmunológica, porque estos pacientes comienzan a transfundirse desde muy pequeñitos. Y en la autoinmunidad, que por transfusión, que se ven entre un 5 y 10%. Aquí vemos este cuadro, como los transfundidos en menos de un año tienen una tasa de alosensibilización menor que los que se transfunden posteriormente, ¿verdad? Y en esta parte de abajo vemos una guía para ver la dosis que vamos a utilizar dependiendo de lo que queramos incrementar, los gramos que queramos incrementar de hemoglobina, dependiendo del hematocrito que tengan los glóbulos rojos que tenemos en el banco de sangre. Una guía bastante práctica. Con respecto a la sobrecarga de hierro, también se debe tener en la historia del paciente, el hematólogo debe tener un estimado de los niveles de acumulación de hierro. Y esto, pues, es un ejemplo con un paciente de 40 kilos, haciendo la proyección de lo que va a consumir al año. Se debe tener entonces cuántos son los requerimientos de eritrocitos anuales, y se puede sacar entonces los requerimientos de eritrocitos al día. Si estos eritrocitos puros se multiplican por 1.08 miligramos de hierro, 1 mililitro de eritrocitos puros tiene un 1.08 miligramos de hierro. Entonces, al multiplicarlos tenemos la cantidad de miligramos de hierro, y podemos entonces calcular la cantidad de miligramos de hierro por año y también la cantidad de miligramos por kilo por día. Y dependiendo de esta acumulación de hierro, pues igual que como dijimos en los niveles de panocíticos, hay las equivalencias para darle la apropiada dosis de quelantes de hierro. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome mielodisplásico.
síndromes representan hematopatías clonales mieloides, que también tienen un espectro de presentación muy amplio, y el espectro va a estar dado por la citopenia, que es la característica fundamental. Es decir, pueden tener anemia, pueden tener leucopenia, pueden tener trombocitopenia. A veces una sola penia de una sola línea celular, a veces una bicitopenia y a veces una pancitopenia. Y aparte, la potencialidad que pueden tener ellos de transformación de leucemia mieloide aguda. Lo que es el diagnóstico para estos síndromes van por la morfología, tanto a nivel de sangre periférica como en la médula ósea. Las alteraciones citogenéticas cada día son más específicas y ayudan muchísimo en el pronóstico de estos pacientes, y obviamente en la citopenia, que es lo que allá va enfocado el tratamiento. El objetivo de la transfusión en estos pacientes con mielodisplasia es mejorar la calidad de vida, mejorar esa fatiga crónica, ese decaimiento, ese estado de agotamiento que usualmente presentan estos pacientes con anemia en síndrome mielodisplasia. Abajo vemos la clasificación actual de OMS de estos trastornos, y en este con exceso de blasto, que es el que tiene peor pronóstico, vemos que hay exceso de blasto 1 cuando el número de blasto es inferior al 10%, y cuando es exceso de blasto 2 cuando la cantidad de blasto está entre 10 y 19%. El médico ha hecho el diagnóstico de mielodisplásico, debe de evaluar el riesgo, y para ello tenemos unas tablas, unos sistemas de estratificación de riesgo que permiten adaptar al médico la terapéutica más apropiada al paciente, y también pues ver cuáles son el pronóstico que va a tener el paciente de sobrevida. En este caso, aquí estamos, este sistema es el IPSS, que es el International Prognostic System, que es el último usado, en el cual tiene 5 grupos de riesgo: muy bajo riesgo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Y en base al score, que está hecho pues, en base a los trastornos citogenéticos, en base a las comorbilidades que presentan estos pacientes, porque de paso los síndromes mielodiplásicos se presentan en personas de mayor edad, a diferencia de los que hemos dicho, los problemas congénitos que como su etiogenia pues se ven en niños, y entonces, pues, en la medida que las condiciones históricamente han ido mejorando, pero los trastornos mielodisplásicos se presentan en personas de mayor edad, después de los 50 años, y sobre todo después de los 70 años. Entonces, el hecho de que tengan comorbilidades también son factores de pronóstico que permiten tener un cálculo de la sobrevida, y también hay una posibilidad de hacer la predicción de qué porcentaje pueden hacer progresión de la leucemia mieloide aguda. Existen varios sistemas de estratificación o de cuantificación de riesgo. Hay este sistema, que es el WPSS, utiliza la clasificación de la OMS, que ya vimos, también utiliza la sangre, la dependencia de la transfusión como un factor pronóstico. Entiéndose como dependencia de la transfusión la utilización de al menos un glóbulo rojo cada 8 semanas por 4 meses o más. Unos grandes investigadores de esta, y que ha trabajado mucho con la cuestión de sangre, del efecto de la transfusión en estos pacientes, Marco Batti, que ha hecho muchas publicaciones y ha trabajado en esta red de leucemia europea, haciendo grandes demostraciones. En este sistema de estratificación, pues también tiene cinco grupos: muy bajo, bajo, intermedio, alto, muy bajo. También tiene su score. El score está aquí en base a las categorías en base a las alteraciones cariotípicas. Como les digo, toda esta citogenética es muy importante para establecer los riesgos y la necesidad de transfusión. Entonces dice, pues ya por consenso, por todo lo que han visto, porque hay muchos trabajos que han hecho, pero son retrospectivos, no son de mejor calidad metodológica o de la mejor calidad de la evidencia, pero es lo que se tiene. Se está dando por hacer trabajos con mejor evidencia, que sean prospectivos y organizados. Pero lo que se dice pues en consenso es que la frecuencia de la transfusión se relaciona con peor pronóstico, con menos sobrevida. La disminución de los requerimientos transfusales en un paciente que viene teniendo requerimientos transfusionales
y de repente los va disminuyendo por acción del tratamiento, es una buena respuesta y esto también mejora el pronóstico del paciente. La mayoría de los pacientes con mielodisplasia tienen la transfusión como un pilar fundamental de su tratamiento. Y los umbrales de transfusión están alrededor de 8 o 9 a los hombres, 8 en mujeres. También es un umbral un poquito alto si lo consideramos a las patologías no hematológicas. La anemia sintomática la se ve en el 60-80% de estos pacientes y entre el 80 y el 90% requieren soporte transfusional. Ellos que también van a requerir grandes cantidades de transfusiones mensuales, a veces hasta 4 unidades en un mes, van a tener un exceso en la cantidad de depósito de hierro y por ende es importante el monitoreo con la ferritina y también pues hacerle el tratamiento con los quelantes de hierro para evitar la hemosiderosis y evitar comorbilidades mayores, sobre todo en aquellos que puedan tener la opción del trasplante de médula ósea o en los de bajo y mediano, los de bajo riesgo que van a tener una expectación de vida un poco mayor, por lo menos para no limitarlas con la hemosiderosis. Entonces, en las transfusiones presagia un peor pronóstico, se puede explicar el avance de la enfermedad, empeoramiento de la anemia y complicaciones relacionadas con la transfusión. La orientación del tratamiento es para mejorar la citopenia, para restablecer la producción de las células sanguíneas y para maximizar la calidad de vida. En ellos la transfusión es importante, en glóbulos rojos leucorreducidos, fenotipos real al menos, y se utilizan factores de crecimiento hematopoyético. La eritropoyetina es utilizada, pero la respuesta va a estar en función de los niveles de eritropoyetina que tenga el paciente. Si tiene niveles bajos, va a tener una buena respuesta, pero si los tiene normales, pues puede haber una baja o nula respuesta. Hay muchas drogas que últimamente se han introducido en el tratamiento de estos pacientes, inmunosupresores, inmunomodulatorios, los hipométricos, y por supuesto considerar siempre los quelantes de hierro los que sean transfusión dependientes. Los pacientes que ya uno ve que tienen 20, 30 unidades de glóbulos rojos administrados, pues con seguridad hay que ponerle tratamiento con quelantes cuando la ferritina está alrededor de 1000 para tratar de mantenerla por debajo de 1000 microlitros, y en aquellos que tengan una expectativa de vida de más de 3 años, pues es importante tener este monitoreo. También se le puede hacer su resonancia magnética hepática o cardíaca, bueno, la biopsia en caso tal de que no se puedan hacer los otros estudios. La sensibilización con el fenotipaje ampliado o el fenotipaje por lo menos RH y KEL. En estos casos también hay un alto índice de alosensibilización, alrededor del 15%, y pues en la manera de las posibilidades. En los altos riesgos, que tienen mayor riesgo a desarrollar una leucemia, el tratamiento va dirigido a tratar de cambiar el curso natural de la enfermedad, mejorar la calidad de vida, retardar la transformación en leucemia, prolongar la sobrevida global. Y la elección del tratamiento pues va a depender de la edad, del estado general, de la comorbilidad, como les decía, son pacientes por lo general de mayor edad. El tratamiento también son muy novedosos, hay múltiples que están en evaluación, pero lo que se dispone son de tipo genético, inhibidores de la acetilación de hipometilase, trasplante y el soporte, pues tanto de transfusión como con los quelantes de hierro, en los que tengan una sobrevida mayor porque vayan a ser sometidos a trasplante, porque los que tengan un mal pronóstico, pues no vale la pena poner quelantes porque su sobrevida va a ser corta. Es vamos a decir, una incongruencia entre lo que es la calidad de vida y la necesidad de transfusión. Se dice que un paciente que requiere transfusión, que sea dependiente de transfusión, eso dificulta o altera la calidad de vida. Sin embargo, se ha visto que cuando los pacientes se transfunden y mejoran sus cifras de hemoglobina, también mejora su desempeño, mejora su manera de comportarse en su vida normal, hace su trabajo, en su desempeño diario, y eso también es calidad de vida. Entonces, hay estudios que se han hecho y que están
están en vías de tener una conclusión final, porque todavía no se tiene, que es estudiando grupos de pacientes que unos van a ser confundidos con logro a partir de los 8, 10 de hemoglobina y otros a partir de los 11, 12 gramos de hemoglobina, o sea, con dos valores diferentes para mantener cifras elevadas de hemoglobina post-transfusional. Esto con el fin de ver si realmente hay una mejoría en su calidad de vida. Este es un estudio de Terra que ya concluyó la recopilación de los datos, pero todavía yo he buscado y no hay nada reportado de este estudio. Y este otro que se está haciendo en Canadá, que está en la fase de recolección de datos y termina en enero de 2019. Entonces, ellos básicamente quieren hacer ese contraste de ver si en estos grupos realmente hay una significativa mejoría de la calidad de vida con las transfusiones. Pero como le digo, eso también es relativo porque son pacientes que eran sometidos a transfusiones, a las reacciones adversas de la transfusión, al uso de la entonces eso hay que sopesar bien para ver finalmente cuál es la conclusión que se llega. Bueno, esto terminamos de las conclusiones de lo que hemos hablado, pues hemos visto 4 desórdenes hematológicos con etiopatogenias y fisiopatologías diferentes. En la mayoría de ellas, los objetivos de la transfusión van más allá de mejorar los síntomas de anemia, más allá de la oxigenación tisular, porque, bueno, hemos visto los motivos de la transfusión. El doctor sigue siendo la terapia de soporte más preciada en estos pacientes. Criterios restrictivos no se aplican, de hecho en ninguno se aplican criterios restrictivos, las evidencias no son de buena calidad en todos los casos. La experiencia de los grupos de trabajo, de los especialistas, hay muchas tendencias a hacer trabajos de mejor calidad, pero bueno, eso es lo que se tiene hasta el momento. Existen complicaciones por la politransfusión que deben ser manejadas eficientemente para minimizarlas, ya que compiten con la enfermedad de base en su deterioro futuro. Y es importante que estas patologías tengan un tratamiento definitivo hacia la curación y hacia allá van enfocados múltiples investigaciones a nivel mundial con resultados cada vez más alentadores. Bueno, de aquí hay otras lecturas recomendables adicionales a las referencias que le he hecho mención en el curso de la diapositiva de la conferencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención y disculpen lo largo de la charla. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy a la hora. Gracias a la doctora Graciela por esta excelente presentación. Sí, como nos acaba de mencionar ella, en la sección del chat vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, o también los invitamos a que le den clic al botón, al icono con el dibujito de manita para cederles la palabra y que puedan ustedes preguntarle directamente a la doctora Graciela. Así que los invitamos a participar. Doctora, en la sección del chat hasta abajo acabo de poner un comentario. A partir de ahí es donde vamos a estar regando preguntas y comentarios. Está muy bien, gracias. Perfecto. No, muchas gracias a usted. Ya, primera pregunta, doctora Graciela. A ver. No la veo. Bueno, ya de manera directa. La pregunta es la siguiente y es por parte de la participante Cristina Peña Herrera. Muchas gracias. Dice, es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el recambio sanguíneo y la transfusión simple en relación a la sobrecarga de hierro? A transfusión simple uno está administrando una unidad de
700 mililitros de glóbulos rojos, y eso llega a la persona, al torrente circulatorio, y se queda allí. En caso estamos haciendo recambio, nosotros damos sangre del paciente, que es hemoglobina S, y cambiamos por hemoglobina A. Pero aquí hay una diferencia. Estamos recambiando una sangre por otra, y en la otra simplemente estamos añadiendo sangre. Por eso el depósito de hierro es diferente, y por eso la cantidad de hierro que uno le ofrece al torrente circulatorio es diferente. No sé. Muchas gracias, Graciela, por la respuesta. También tenemos aquí a la participante Luisa Fernanda Ospina. Adelante, Luisa. Adelante, Luisa. No podemos escuchar en el audio. Si gusta escribirla. Sí. Bien, gracias. A ver, si gusta tratar. La includencia del estudio en el síndrome de la Luisa Espina, adelante. Bueno, vamos a ver si ahorita llega la pregunta. Otro participante que quiera dar clic al botón de la manita para hacerles el audio. Aquí hay una fecha, Roberto. Sí, adelante, doctora. Queremos saber cuánto tienen de validez las pruebas pretransfusionales realizadas con estudios de auto o absorción. Claro, si tenemos un paciente que con anemia hemolítica autoinmune y va a hacer una prueba pretransfusional, si se hace una autoabsorción y se absorben los autoanticuerpos, bueno, dejamos libres los haloanticuerpos. Se hace una autoabsorción diferencial para hacer dejar los haloanticuerpos y poder determinar la especificidad de los mismos. Pero si hacemos una autoabsorción y dejamos libres los haloanticuerpos, pues con ellos podemos hacer una prueba de compatibilidad. Claro, eso es para eso es una de las funciones que se hace, es una de las indicaciones de la autoabsorción. De manera podríamos hacer la prueba de compatibilidad, y si está compatible tenemos un hallazgo importante, pues una validez de esta prueba de compatibilidad. Pero no obstante, a la compatibilidad de la prueba cruzada siempre se recomienda que sea de igual fenotipo RH que él, por lo menos, y si es posible de fenotipo ampliado, pues mejor. Lo que pasa es que hacer un fenotipo ampliado implica mayor gasto y mayor retardo de la transfusión, y a veces el paciente puede esperar, pero otras veces no puede esperar. Esta es la Muchas gracias, doctora Graciela. Si nos escriben otro comentario en base a esta pregunta, le informo. Okay. ¿Cuál es la congruencia del estudio del síndrome mielodisplástico respecto a los valores de hemoglobina? No he hecho la pregunta. Los de hemoglobina, por lo general que presentan estos pacientes, bueno, pueden empezar sus cuadros con una anemia leve de 10 gramos de hemoglobina, 11 gramos de hemoglobina, y luego pueden ir disminuyendo. No es incongruente, sino que el valor umbral para la transfusión de estos pacientes, si bien a nivel de los cuadros de anemia en general
De hecho, hay guías ya muy bien programadas a nivel internacional, los de la AB, hay muchas guías que dicen que, por ejemplo, los niveles umbrales están entre 7 y 8. Si un paciente no tiene mayores comorbilidades, entre 7 y 8, pues vemos que en estos pacientes el umbral está un poco por encima de eso que se mantienen para pacientes con otras patologías. No congruencia, sino es el umbral un poco más alto, porque ellos manifiestan durante su clínica tener agotamiento, fatiga, cansancio, y el aumentar las cifras de hemoglobina sobre 12 los mejora clínicamente y se sienten más confortables para su vida normal. Eso es lo típico, pues lo que uno lo característicamente en estos pacientes, y que se hayan surgido estos trabajos con dos brazos, uno con un umbral de transfusión entre 8,5 y 10 y otro entre 11 y 12, para ver si realmente son significativas las condiciones de mejora de la calidad de vida en estos dos grupos de pacientes. Esto está planteado. Como decíamos también, el hecho de tener que ir a un hospital o a un centro para que lo transfundan y tener que perder el tiempo en un procedimiento que toma su tiempo y también estar sometido a las posibles reacciones adversas a la transfusión, pues también eso es un deterioro de la calidad de vida. Se transfunde a una paciente con anemia que complica el embarazo con una hemoglobina de 8,9. Un embarazo con cuál de las patologías de que hemos descrito. Si es una anemia hemolítica autoinmune, clínicamente está embarazada y hace una crisis hemolítica, pues vamos al principio, es importante el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico para reducir la hemólisis y tratar de frenarla en lo posible. Si tiene manifestaciones de compensación hemodinámica, si hay manifestaciones de que clínicamente requiere transfusión, pues se transfunde, porque siempre tenemos que adecuar los criterios a lo que el paciente está expresando. Las guías y los umbrales son simplemente guías. No es la palabra de Dios. Tenemos que ser un poco flexibles, y de allí que el criterio clínico, la evaluación del paciente, siempre sea un criterio importante que debe prevalecer en todo paciente que vamos a transfundir. En un paciente drepanocítico con 8 gramos de hemoglobina, pues es una cifra bastante normal para ellos. Son cifras que ellos más o menos mantienen en sus días, 9 gramos de hemoglobina. Hay otros que tienen 8, incluso hay otros que pueden tener un poco menos. Si es una paciente embarazada drepanocítica, tenemos que tener los cuidados que deben de que no se descompense, que tenga sus controles prenatales, un embarazo de riesgo por su condición clínica, y si necesita por alguna complicación de la enfermedad drepanocítica, porque tenga una crisis de tórax agudo, que te haga cualquier una ACV, cualquier complicación ya por drepanocitosis, se debe de tratar como cualquier paciente. Si tiene una complicación obstétrica o que tenga a riesgo el bienestar fetal. Antiguamente, yo recuerdo que cuando yo estudiaba hematología, estaba el criterio en la drepanocitosis hacerle transfusión crónica, pero después, viendo estos estudios, se vio que no había una mejoría epidemiológicamente significativa en estos pacientes. Más bien se le estaba metiendo una transfusión crónica y los beneficios no eran. Dado lo mismo transfundir crónicamente como no, por el embarazo simplemente. Ahora, si hay una complicación, eso es otra cosa. Es difícil los embarazos de los talasémicos. Yo la verdad que no tengo experiencia manejando talasémicos con embarazo, y he leído poco con relación a ellos, pero con los poco porcentaje de pacientes con talasemia, la mayoría son los que tenemos en el control, y en ellos en las transfusiones, como vimos, también el umbral es un poquito
mantener su crecimiento y su desarrollo en mejores condiciones. Y los pacientes con mielodisplasia, bueno, por lo general son pacientes de mayor edad que por lo general ya tienen la menopausia en las mujeres y no hay embarazadas usualmente con embarazo. Pero hoy día pues, también se está demostrando presencia de mielodisplasia en menores de edad y supongo que si está embarazada, pues tomar las consideraciones que fueran necesarias. Si es una mielodisplasia y tiene 8.9 gramos hemoglobinas, pues con seguridad se va a sentir muy cansado, se va a sentir muy agotado y con seguridad vamos a tener que transfundir. Tenemos drepanocytosis multigesta politransfundida con anticuerpos anti-M, anti-S y anti-UFA. ¿Cuál es la conducta a seguir? Todas las unidades son incompatibles. Sí, el gran problema con las pacientes drepanocíticos, que muchas veces tienen múltiples anticuerpos, pero si tienen anticuerpos contra el anti-S y anti-UCA, debe haber algún donante que sea compatible. No creo que todas las unidades sean incompatibles, porque hay posibilidades de conseguir, claro, son menos, hay que ver cuál es la presencia, la incidencia de estos antígenos en la población peruana para ver cuáles son las posibilidades de conseguir sangre compatible. Lo que hacemos en el banco de sangre, en el banco municipal, es que en estos pacientes que tienen tantos anticuerpos, cuando conseguimos un donante que es compatible, prácticamente cuidamos ese donante y lo hacemos de investigación dirigida. Entonces, cada paciente de estos complejos que tienen muchos anticuerpos tienen su listica de donantes que ya uno los llama, mira, necesitamos que venga porque fulanito necesita tu sangre, y así se nos hace un poco más fácil conseguirle sangre compatible a estos pacientes, pero es muy complicado y es muy trabajoso. El anti-M, como un anticuerpo que a veces es de tipo IgM, no necesariamente tenemos que buscar sangre M negativo, por tal de que sea compatible, que sea negativo por la antiglobulina humana en la cuerda cruzada, es suficiente. Pero el S y para el UCA, obviamente tenemos que buscar pacientes que sean gram negativo y UCA negativo. Buenas tardes. La sobrecarga de hierro, ¿qué otros tratamientos pueden realizarse si no tenemos quelante de hierro? Para ello es la eritrocitoféresis como mecanismo preventivo y no hay ningún otro más. Los quelantes de hierro, los que disponemos en Venezuela, es el deferoxirol y la deferoxamina. Estos que son bastante poco tomados por los pacientes, si se quiere, el deferoxirol es mejor tolerado que la deferoxamina, que es una administración subcutánea. Para el paciente es bastante fastidioso tener que tener una infusión continua subcutánea de deferoxamina 5 días a la semana, que por lo general es el esquema que se le pone 5 días a la semana y sábado y domingo no se lo administra, y eso hace que muchos de estos pacientes no quieran seguir el tratamiento con quelante. Además tienen sus complicaciones, sus efectos adversos. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos, eso es lo que está disponible en la farmacología, los mecanismos que existen para reducir el depósito de hierro y tratar de hacer las eritrocitoféresis o los requisitos sanguíneos para evitar el acúmulo mayor de hierro por las transfusiones simples. Gracias, doctora Graciela. A ver, Silvia de Ecuador, tengo inconveniente con, me podría enviar la diapositiva. Bueno, ok. Silvia, que tuvo problemas con el audio. A ver. En pacientes son oncológicos y politransfundidos. Quería saber si existe alguna medida nueva para evitar crear en nuestros pacientes anticuerpos y así tener 100 unidades compatibles para ellos. No hay. La recomendación es hacerle, apenas tengan el diagnóstico, hacerle el fenotipo ampliado. Ya
ustedes tienen en su historia, tanto en el banco de sangre como en la historia del paciente, el fenotipo del paciente ampliado. Les ayuda para en un futuro, si hacen anticuerpos, tener ya su fenotipo que nos va a hablar acerca de qué anticuerpos pueden hacer y de manera de ver la proyección para la posibilidad de conseguir sangre compatible. Y siempre que inicien las transfusiones, tratar de que sean con el fenotipo RH, que yo voy a comparar las prevalencias que tenemos nosotros en nuestros pacientes en el Banco Municipal de Sangre con las que se reportan a nivel internacional, y en realidad tenemos un menor porcentaje de sensibilización en los grupos que hemos mencionado. Y es por eso, porque a pesar de que ahorita tenemos grandísimas dificultades y a lo mejor la buena estadística que teníamos ya no la tenemos como antes, siempre tratando de hacer el fenotipaje RH y que él se reduce muchísimo la posibilidad de sensibilización. Claro, es que se elimina, siempre existe la posibilidad de sensibilizarse para los otros antígenos hereditarios, como el caso que puso Perú, que tiene anti-S, anti-UDI, pero los contra el sistema RH son por lo general más frecuentes. Y cosas, cuando el paciente se sensibiliza a un anticuerpo, ya nueva sensibilización para otro es como más fácil. Por eso debemos tratar en lo posible desde el comienzo de un paciente que va a recibir muchas transfusiones, tenerlo chequeado, tenerlo fenotipado completo y hacer las transfusiones de esta manera. Y pacientes que tienen múltiples anticuerpos, tratar de buscar donantes compatibles y tener reservados esos donantes especiales para estos pacientes que también son especiales. Medidas nuevas, pues no las tenemos. Muchas gracias, doctora Graciela. El participante Robert Cari de Perú ha levantado la manita, así que adelante. Adelante, escuchamos. Bueno, parece algún problema con el micrófono. Tenemos otra pregunta o comentario, si le parece bien, doctora Graciela. Aquellos participantes que tengan alguna otra inquietud, claro, se pueden escribir directamente. Por supuesto, siempre orden. Y qué literatura que necesiten, si algo les llamó la atención, si requieren ampliar un poco más la información, con gusto yo se las mando. Gracias. Y sí, bueno, pueden ver que aquí está disponible el correo personal de la doctora Graciela. Igualmente les vamos a compartir las diapositivas y también la grabación de esta presentación. Y bueno, sin más por el momento, darle las gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, muy en especial también a la doctora Graciela León por esta excelente presentación y por toda su disposición para aclarar preguntas y comentarios. Los mantendremos informados de las próximas sesiones y en el transcurso de esta tarde, a más tardar mañana, les vamos a hacer llegar los materiales de nueva cuenta, tanto las diapositivas como con la grabación. Muchísimas gracias, Roberto, por tu amabilidad, por estar allí pendiente de nosotros. No, mucho gusto y bueno, también a nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Global Healing y de la OPS, nuevamente les damos las gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias.